Gracias, Fede Flor. Buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión del Comité de Finanzas. Como saben, AmCham se apoya mucho en sus comités y las distintas áreas para añadir valor a sus agremiados. Mi nombre es Rogelio Rengifo, chair del comité. Y en el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante. El BIT ha sido un protagonista en Panamá y ha ganado fuerzas por el tema de la pandemia, en donde han apoyado a distintos sectores de la economía, programas de fideicomiso al sistema bancario, en el tejido social, en el tema de pymes. Y en esta ocasión tenemos el gusto de tener como invitado a Daniel Arévalo. Daniel es el oficial de país para BIT Invest, quien están manejando varios proyectos interesantes. Daniel nos va a compartir sobre iniciativas que tienen actualmente en el sector turismo, aunque el título que pusimos es un poquito más amplio, pero creo que era importante recalcar el socio estratégico que es BID, el Banco Interamericano de Desarrollo y su brazo financiero BID Invest para el sector económico y corporativo. Daniel nos acompaña, él estudió en Ohio, en Xavier, hizo su maestría en Washington, D.C., en GW, George Washington, ha tenido puestos en distintos países, en Lima, Perú, en Estados Unidos, y hoy en día, como ya mencioné, es el oficial de país de Panamá. El turismo en Panamá, y tengo unas cifras que no coinciden, una hablan que es de un 9-10% del GDP de la economía, otros se elevan hasta el 14-15%, pero creo que el turismo impacta y el efecto multiplicador que tiene, no solamente en hotelería, sino todo el componente de recursos humanos y servicios, restaurantes y demás, es importante. Pero estoy seguro, Daniel nos va a elaborar un tanto sobre ese escenario macro. Sin más, Daniel, gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación y el foro es tuyo. Bueno, muchas gracias, Rogelio, y muchas gracias, AmCham, por la invitación y buenos días a todos. Un gusto poder estar aquí con ustedes y compartir de esta iniciativa que, como dice Rogelio, hemos venido impulsando a raíz de la pandemia. Esta es una de tantas iniciativas en apoyo al sector turismo que hemos impulsado a raíz de la pandemia. Y como dice Rogelio, pues el banco, tanto en la parte pública como en la parte privada, estamos tratando de impulsar y reactivar y apoyar al gobierno y a los sectores privados, tanto a las pymes como también a los corporativos. Les voy a compartir una pantalla y una breve presentación. Un minutico. A ver, y la pongo aquí en modo presentación. Ahí ya la deben poder ver. Entonces, como dice, ¿me confirman? ¿Sí? ¿La pueden ver? Sí, Daniel, se ve muy bien, gracias. Perfecto. Entonces, como dice Rogelio, pues yo soy Daniel Arévalo, oficial de inversión y responsable de lo que es la plataforma turística aquí en Panamá, en la parte privada, ¿sí? En el sector privado. BID Invest es el brazo privado del grupo BID, y trabajamos, digamos, en mancuerna en conjunto con nuestros colegas del sector público para impulsar, ¿no?, las economías de nuestros países. Estoy basado aquí en Panamá, pero tengo una, pues, responsabilidad regional, veo todo Centroamérica y Suramérica, y luego tengo un colega que se sienta en Jamaica y ve todo el Caribe. Entonces, este programa de apoyo al sector turismo, como dijimos al inicio, nace a raíz de la pandemia, y lo que buscamos es poder reactivar, ¿sí?, todo el financiamiento que se paró por obvias razones de los bancos hacia el sector. O sea, a raíz de la pandemia, el cierre de las fronteras, las restricciones en movilización, impulsaron, digamos, al cierre de todas estas facilidades, hoteles, operadores, restaurantes y demás. Y pues obviamente estas empresas tenían
igual una carga operativa, una carga financiera que debían sobrellevar, ¿no? Y lo que pasó en ese momento, como todos sabemos, es que se cerraron el acceso a crédito y más bien era survival of the fittest, ¿sí? Y lo que buscamos entonces con el programa, en apoyo con el gobierno de Panamá, es poder reactivar de vuelta estos mecanismos financieros, estas facilidades de crédito, estos capitales de trabajo, ¿sí? Para que estas empresas que una vez ya cerraron y están en este proceso de reapertura, mientras se lleva a cabo todo lo que es la recuperación, que sabemos que va a ser gradual, poder brindarles acceso a nuevas facilidades de crédito a largo plazo, ¿sí? Entonces, el gobierno de Panamá se nos acercó y en conjunto ideamos este programa. La idea es tener un portafolio o garantizar un portafolio de hasta $300 millones, ¿sí? Que puedan entonces garantizar créditos existentes de la banca, reduciendo así la exposición que los bancos tienen hoy en día al sector turismo y, eh, y poder entonces generar créditos nuevos al mismo sector, ¿sí? Lo que buscamos es de vuelta garantizar créditos existentes y créditos nuevos que se puedan incluir, que cumplen con ciertos criterios de elegibilidad, ¿sí? Al final del día, de vuelta, el apoyo es al sector. Y aquí están los segmentos, ¿sí? Aquí podemos ver rápidamente cuáles son los segmentos que estamos, digamos, dirigidos, ¿no? Hoteles, complejos turísticos, apartahoteles, operadores turísticos, todo lo que tiene que ser servicios al turismo, agencias de viaje. Y estamos incluyendo segmentos que no necesariamente cuando uno piensa en turismo son los que se nos vienen a la mente, como transporte, restaurantes, entretenimiento, pero todo esto hace parte de un ecosistema turístico que al final es el que queremos reactivar, ¿sí? Entonces estamos siendo de alguna forma bastante amplios en nuestra cobertura, porque no es solamente los hoteles, que es donde uno inicialmente piensa cuando piensa en el sector turismo, sino más bien el ecosistema del mundo del turismo, el ecosistema turístico, ¿sí? Entonces, eh, aquí digamos el programa de vuelta a $300 millones y lo que buscamos es que cada banco o entidad financiera registrada aquí en Panamá pueda tener acceso a este programa, beneficiarse interinamente de las garantías que podemos otorgar tanto BidInvest como el gobierno de Panamá a través del Ministerio de Economía y Finanzas del MEF, y entonces poder atender mejor a su cartera, atender mejor a sus clientes y, ¿por qué no?, pues conseguir nuevos clientes también con quienes no hayan trabajado anteriormente. Entonces, cada banco va a tener acceso y ese monto de los 300 millones se reparte en la cartera de distintos bancos. Y ahorita, y más adelante les voy a comentar, pero ahorita estamos en ese proceso de adherir distintos bancos al programa, ya habiendo adherido a Banismo como el primer banco de referencia, ¿no? Entonces, rápidamente, ¿cómo funciona el programa y cuáles son los beneficios, ¿no? Al tener una garantía, el banco que participe, ¿verdad? Que debe tener ciertas condiciones. Al tener una garantía del MEF y del BidInvest, por ser ente multilateral con un rating tipo inversión y el gobierno también por serlo, se beneficia en dos aspectos importantes. Uno, en la reducción de sus provisiones, es decir, el crédito que garantizamos, ¿sí?, tiene que sí o sí provisionarlo en su balance. Y la provisión va en función del rating, ¿sí?, del nivel de riesgo de ese crédito. Pero al nosotros garantizar parcialmente esos créditos, lo que significa es que el riesgo subyacente ya no es tanto el activo o la empresa, sino más bien los garantes, que somos nosotros, el MEF y el gobierno. Y por ende, se da una reducción importante en las provisiones. Eso es un beneficio directo al banco. Y el segundo beneficio es en su ratio de adecuación de capital. Los activos ponderados por riesgo, el monto que garantizamos, entonces ponderaría en cero, que típicamente tiene una ponderación de vuelta de acorde al riesgo, al rating del activo subyacente o de la empresa,
Y al nosotros estar garantizando parte de eso, pues entonces ya el riesgo no es solamente eso, sino que es nuestra garantía, que es grado de inversión, y por ende pondera en cero. Estos dos beneficios se traducen directamente digamos, en los balances del banco. Y hay un compromiso entonces de los bancos de, al tener este beneficio por parte nuestra, de los garantes, poder incentivar y poder otorgar estos nuevos créditos de tal forma de que su riesgo se disminuye temporalmente y vuelve y retoma niveles previos, ¿no?, a entrar a este programa de garantía, pero no necesariamente excediendo ese riesgo, ¿sí? Esa es digamos, los beneficios y la naturaleza del producto que estamos ofreciendo. De vuelta, no es un producto de liquidez. Muchas veces hay unas confusiones en cuanto a cómo estamos apoyando a los bancos y al sector. Estamos otorgando más bien un producto de garantía o una contingencia, ¿sí?, o un seguro, si le quieren llamar así o verlo de esa forma, a los bancos para reducir su riesgo y por ende entonces los bancos con la liquidez propia que tienen poder otorgar estos créditos. Ahora, el programa tiene un plazo bastante amplio, ¿sí? Tenemos un plazo de hasta 10 años. Y lo que buscamos, y en el diálogo y en las negociaciones y en los contratos con los bancos, lo que buscamos es que estos créditos que otorguen sean créditos que puedan poner a largo plazo, ¿sí? Típicamente capital de trabajo que va a inclusive menos de 12 meses, o capital que va a 1, 2 o 3 años, que pueda ir a 5, 7, 8 y por qué no 10 años, ¿sí? Porque de vuelta lo que el sector necesita, y seguro ustedes estarán de acuerdo, es plazo. Lo que necesitan son plazos, ¿sí? Poder tener plazos amplios para poder, en la medida que el sector va recuperándose y va recuperando demanda, va recuperando ingresos, poder entonces hacer frente a esas obligaciones operativas y financieras en el tiempo, ¿sí? Entonces, esa es parte, digamos, o esa es un poco la estructura y la tesis, ¿no?, de por qué estamos apoyando a los bancos y cómo ellos están apoyando al sector. Aquí en esta siguiente laminilla es una lámina un poco más técnica, ¿sí?, de cómo funciona esa garantía. Hablamos ya a grandes rasgos de que sí estamos garantizando el portafolio, pero desde el punto de vista más técnico, aquí es como se establece esa garantía, ¿sí? Hay distintos niveles de riesgos. Entonces, si tomamos un ejemplo de una cartera, por ejemplo, de 80 millones de dólares, que por cierto es la cartera digamos, es el compromiso o parte de la cartera de Banismo, que fue el primer banco adherente. La garantía que estamos otorgando, ¿sí?, tanto el MEF como nosotros, como BidInvest, se divide en dos tramos. El primer tramo o tramo de primera pérdida, que es un tramo que inicialmente asume más riesgo, porque en la medida que los créditos van haciendo default o van cayendo, ¿sí?, ese tramo de primera pérdida entraría a cubrir lo que serían esos créditos que van entrando en default. Entonces, los primeros que empiezan a cubrir las pérdidas iniciales del portafolio son tanto el gobierno como el banco. Aquí hay un punto importante que quiero recalcar, y es que si bien estamos garantizando y apoyando a los bancos, no se está haciendo tampoco en su totalidad, ¿sí? Los bancos tienen una responsabilidad, tienen un compromiso y también asumen parte del riesgo que se está garantizando. Como pueden ver aquí en esta laminilla, los bancos, el banco local, digamos, en este caso Banismo o cualquier otro banco que se vaya adhiriendo, va siempre a cubrir una parte del riesgo, tanto en la primera pérdida como en la segunda pérdida. Entonces, en la primera pérdida, lo que decía, en la medida que los créditos van haciendo default, quienes van inicialmente a cubrir esos créditos son el gobierno y son el banco local, ¿sí?, en unas proporciones de 2 a 3. De 2 a 1. O sea, 2/3 partes lo cubre el gobierno y 1/3 parte lo cubriría el banco local. Y una vez esa primera pérdida se desgaste, porque esa primera pérdida es finita, ¿sí?, tiene un monto máximo. En el caso del ejemplo de los 80 millones, pues el monto máximo son 18. Una vez sobrepasen esos 18 millones en créditos perdidos, entonces se gatilla la segunda pérdida y es donde nosotros, como BidInvest, garantizamos parte
de esa segunda pérdida, perdón, de los créditos que sobreexcedan los 18 millones, y también de vuelta compartimos con el banco, ¿sí? Entonces, esto es un poco cómo funciona la garantía a nivel de portafolio. Entonces, ¿cómo escogemos la cartera? Si nosotros tenemos ahorita relaciones y tenemos varios diálogos con los bancos, y donde nos enfocamos, digamos, es en entender cuál es el análisis de crédito de los bancos con quienes estamos trabajando para entonces escoger esa cartera subyacente. Y hay principalmente tres niveles de criterios, ¿sí? Criterios a nivel del préstamo, un préstamo individual, criterios a nivel de prestatarios o grupos económicos y criterios a nivel de la cartera en general, ¿sí? Entonces, criterios a nivel del préstamo, pues son préstamos que deben estar denominados en dólares o en balboas, otorgados a prestatarios elegibles. Esa es la columna de la mitad, ¿no? Los préstamos elegibles. Que no esté subordinado, que se haya otorgado conforme a las normas de evaluación de calidad de crédito del banco, ¿sí? Que cumple con los criterios de uso de fondos. Aquí el uso de fondos principalmente es capital de trabajo y algunos CAPEX, pequeños CAPEX, digamos, si un hotel cerró por tanto tiempo y tiene que reparar sus aires acondicionados, su mobiliario, hacer alguna adecuación en el restaurante o en algunas cosas, eso se puede, ese tipo de CAPEX sí se puede hacer. Lo que no estamos buscando es crear inventario nuevo, o sea, un CAPEX para expansión de habitaciones o un CAPEX para creación de nuevos hoteles o demás, ese CAPEX no necesariamente. Entonces, esos son, digamos, los préstamos elegibles, ¿no? Hay unas ciertas condiciones y vamos sobre eso. Luego, los prestatarios elegibles también deben cumplir con ciertos requerimientos, entre esos, pues, que estén establecidos y domiciliados en Panamá, que sean entidades activas en el sector turismo, que cuenten con capacidad jurídica para recibir el financiamiento, que cumpla de vuelta con el uso de fondos, que no se encuentre en lista de sanciones, que no sea una afiliada de empleado o funcionario del banco, ¿sí? O sea, entonces hay ciertos criterios bajo los cuales nosotros evaluamos cuáles son esos prestatarios o esos grupos económicos elegibles. Y por último, y yo creo que los más importantes, es si bien cada préstamo que entra dentro de la cartera es un préstamo que se va a garantizar, nosotros el nivel de riesgo que evaluamos en la cartera no es necesariamente a nivel del préstamo mismo, ¿sí? O de ese grupo económico o de ese activo o de esa empresa, sino que más bien lo evaluamos a nivel de portafolio. ¿Qué quiere decir eso? Que el riesgo que tomamos nosotros se comprende por una serie, ¿sí?, de préstamos y de prestatarios que participan dentro de la cartera. Entonces, a eso ahí es donde nosotros evaluamos, digamos, la concentración o los niveles de concentración. Entonces, para dar un ejemplo muy concreto, la concentración máxima del portafolio es una que se determina, digamos, en función del portafolio del banco, pero es un porcentaje. Por decir un ejemplo muy práctico, o sea, el crédito que se garantice dentro de ese portafolio no puede exceder el 10% del portafolio total, por ejemplo, ¿sí? El banco puede tener un crédito muy grande y puede tener otros muy pequeños, pero del crédito muy grande, digamos, vamos a garantizar entonces una parte de ese crédito, no la totalidad. Porque si garantizamos la totalidad, excedería ese porcentaje o esa proporción y el portafolio pues se viese más riesgoso o dependiese más de ese crédito. Entonces lo que buscamos es que haya cierta paridad o cierta atomización del riesgo en los niveles de concentración. Entonces, por ende, por eso, digamos, ponemos unos riesgos, unas limitantes en concentración. Otro ejemplo también, por ejemplo, un ejemplo es que el tipo de rating, ¿no? Cada banco tiene un rating interno a su crédito y lo que decimos, bueno, la concentración de ratings B- o B no debe ser más de tanto por ciento,
¿sí? Porque en la medida que sean mucho más riesgosos y ponderen mucho más, pues va a haber mucho más, se pondera el riesgo. Entonces se trata de buscar cierta homogeneidad. Sabemos que son portafolios que están con alto riesgo y la verdad es que esos porcentajes son bastante altos. El grado de tolerancia nuestro a ese nivel de riesgo es bastante alto, ¿no? Pero siempre también con cierta medida y cierta regulación. Que los préstamos sean amortizables o que sean bullets. Bueno, aceptamos que puedan ser bullets, pero eso también conlleva un riesgo mayor. Entonces, medimos y ponderamos cuántos amortizables y cuántos bullets. Que los préstamos tengan garantía real o un colateral o que no, también eso lo medimos. Hay créditos que pueden entrar que no tienen una garantía real, ¿sí? Que de repente tienen una fianza o tienen una garantía corporativa, pero no tienen un activo subyacente que los respalde. Igual podrían calificar, pero lo que hacemos es que entonces a nivel de portafolio medimos y calibramos, digamos, esa ponderación máxima. Entonces, estos son los tres niveles. Entonces, cuando evaluamos la cartera, lo vemos desde esos puntos de vista para entender, ¿verdad?, cuál es el riesgo que estaríamos nosotros dispuestos a tomar, tanto el gobierno como nosotros, los garantes. Aquí unas características muy rápidas del programa. De vuelta, estamos garantizando créditos existentes y brindamos un periodo de hasta 2 años para colocar créditos nuevos que también pueden ser parte de la garantía. Los créditos nuevos se adicionarían trimestralmente. Luego la cartera, en esos 2 años, la cartera lo que va a hacer es crecer, ¿sí? Entonces, en el caso de Banismo, por ejemplo, que arranca con digamos, con una cartera que puede llegar a 80 millones, ellos arrancan con menos, y lo que es en 2 años, ¿sí?, van a poder colocar nuevos créditos al mercado para poder llegar a esos 80 millones. Una vez, y bueno, el beneficio de los bancos entra desde el primer día, ¿sí? El beneficio que hablé de la adecuación de capital y de las provisiones. Una vez se cierre la cartera o transcurran estos 2 años o lleguen al monto máximo, ¿sí?, entonces los créditos empiezan a amortizarse y ahí es donde podemos ver si hay algunos riesgos y pues se puede empezar a llamar la garantía a partir de ese momento. Hay ciertos reportes que validamos. Esto también es importante porque con la superintendencia de bancos, no, creo que lo mencioné al inicio, pero la superintendencia de bancos ya estudió el programa, nos dio el visto bueno e inclusive sacó una resolución avalando los beneficios del programa a los bancos participantes. Y por ende, pues la superintendencia requiere trimestralmente poder recibir un reporte de cuál es la cartera que estamos garantizando y en qué montos, cuáles son los préstamos, ¿sí? Esos reportes están también ya homogenizados tanto con nosotros como con la superintendencia. Es decir, que el banco hace un reporte y lo comparte, digamos, con los garantes y con la superintendencia. Es bastante straightforward. Hay créditos de reemplazos que se pueden incluir, que digamos son créditos que el banco hace después de que se cierra ese periodo. Y si alguno de los créditos de la cartera elegible y garantizada se cae por alguna razón, se puede reemplazar con otro crédito. Y aquí hay un punto muy importante para los bancos en general, y es que como hay créditos que no están garantizados y hay créditos que de repente no se logra, digamos, recuperar nada, porque al final del día también los bancos van a ir por un proceso, digamos, ejecutorio, en el peor de los casos, si hay algún tipo de default o algo, van a ir por un proceso ejecutorio y pues lo que puedan recuperar pues se recupera entre los garantes, pero si no, no hay una obligación de repago, ¿no? Ahorita mismo nosotros, este programa ya se lanzó, ya tenemos el contrato marco firmado junto con el gobierno de Panamá. Ahí es donde estipulamos todas las reglas del juego, cómo se deben adherir los bancos, cuáles son las condiciones y los criterios de elegibilidad y demás, ¿no? Entonces, ese contrato ya se firmó el 27 de junio de este año, ya fue refrendado por Contraloría y, digamos, ya está lanzado. Y como saben, y pues pudieron ver en las noticias, Banismo fue el primer banco que se adhirió y ahorita estamos trabajando con otros bancos también para adherirlos. La idea es que el mayor número de bancos que se pueden adherir dentro de ese paraguas de $300 millones
Entre más rápido mejor, porque pueden entonces atender de una mejor forma a sus clientes. Y bueno, aquí es donde estamos ahorita. Estamos de vuelta en reuniones con bancos ahorita mismo para activar y su participación y adherirlos al programa, y esperamos tener estas aprobaciones hacia fin de este trimestre, de este cuarto trimestre, o inicios del próximo trimestre. Entonces, este es un poco la presentación. La he compartido con el equipo de AmCham para que la puedan compartir con ustedes si están interesados. Y eso es. Así que dejo el espacio por si tienen algunas preguntas. Sí, gracias, Daniel. Muy interesante, y tenemos aquí algunas preguntas para compartir. Yo sí iniciaría, dado el caso que este no es un foro bancario, sí quería poner en contexto, y creo que es valioso para las empresas, que esta es la modalidad en que muchas multilaterales apoyan, y Daniel lo mencionó. El BID no da funding a la institución bancaria, sino que emite garantías, y eso mejora el caso crediticio para el banco. Y ya trasladando eso a una realidad práctica, Daniel, y en los términos y condiciones o las exigencias de la facilidad, se menciona el término que la entidad activa en el sector turismo. Eso creo que es interesante porque amplía el espectro de candidatos para este tipo de apoyo. Y tratando de ser práctico, y sabes que nuestro foro incorpora muchas empresas de distintas disciplinas. En la medida que tengamos algún agremiado que es proveedor del centro de convenciones, o de un hotel, o de una entidad que está directa en el sector turismo, le pone el cableado de alta velocidad a un hotel o al centro de convenciones, o es un proveedor del centro de conversiones o de una entidad turística, entonces él va a su banco y le dice: mira, estoy financiando, necesito que me financias este proyecto que tiene que ver con el sector turismo. Bueno, Microsoft no necesita crédito, pero se me ocurre estos proveedores de tecnología. Para ver si nos platicas un poco, y tratando Sí. de incorporar esto a la realidad corporativa de lo que estamos en este foro, Sí. la accesibilidad al crédito, y cómo esto se puede dar. Y creo que esta línea que mencionas amplía el espectro, que no solamente es para hoteles o entidades que están directamente vinculadas, sino puede ser a proveedores de protagonistas de esta industria. Y no sé si me expliqué, Daniel, pero era para... sí, claro, Rogelio, te entiendo. Y de vuelta, y para entrar en el primer punto que mencionaste, esta es una modalidad. O sea, también tenemos líneas de créditos con bancos, ¿sí? O sea, con Banismo, que es un cliente nuestro, hemos hecho emisiones de bonos que compramos y financiamos también su liquidez. O sea, damos liquidez a los bancos a través de emisiones o de préstamos directos. Y otra modalidad es esta, ¿sí? Una modalidad de garantía, en donde el banco tiene una liquidez, pero ve en un segmento, en un sector, ¿sí? Ve un riesgo elevado y no desea participar directamente, o no tiene ese apetito de riesgo de entrar directamente, y entonces como multilateral pues sí podemos apoyar en reducir ese riesgo, ¿no? Y por ende activar financiamiento hacia ese sector. Entonces hay dos modalidades bajo las cuales trabajamos. Y esta, pues, simplemente es una de las dos, que es el tema de la garantía, ¿no? En cuanto a la segunda parte que mencionas de las empresas que brindan servicios al sector turismo, pues ahí sí te diría que no es tampoco así. O sea, yo creo que muchas empresas en alguno de sus productos o servicios tienen un cliente que es un hotel o que es un restaurante, pero no necesariamente es una empresa que está en el sector turismo o que se dedica al sector turismo, ¿sí? Así que pues ahí sí, desafortunadamente no llegamos hasta ese nivel, ¿sí? Por el ejemplo que mencionaste, un proveedor de tecnología que brinda un tipo de cableado de tecnología o acceso para el centro de convenciones,
es uno de los tantos clientes que manejan, pero no está dedicada a la actividad del sector turismo per se. Entonces no entraría dentro de esa facilidad. Lo que sí, o sea, estamos siendo bastante amplios por dos razones. Uno, lo que mencioné, el ecosistema turístico es más allá de los hoteles. Hay más empresas que sí están vinculadas a la actividad y que su núcleo de negocio depende, digamos, de un turismo tanto interno, local, doméstico, como nosotros, como un turismo internacional. ¿Sí? Entonces, ahí es donde estamos, digamos, apuntando y tratando de ser bastante amplios. Eso es por un lado. Y por el otro, al nosotros garantizar unas carteras, desafortunadamente aquí la banca no es tan, o sea, el sector turismo, la banca no ha penetrado mucho en el sector turismo en cuestión de financiamiento, ¿sí? Es un mercado relativamente pequeño y cuando estudiábamos la cartera, si me presentaban solo los hoteles, pues el programa no funcionaba, porque el programa ahí se vuelve, digamos, muy muy concentrado, ¿no? En un riesgo muy particular. Teníamos que ampliarlo un poco más. Pero sí, volviendo al tema, tiene que estar, digamos, su entorno de negocio debe ser dentro del sector turismo y es, digamos, uno de los criterios que estaríamos viendo, que estarían evaluando los bancos, ¿no? Sí. Gracias, Daniel. Tenemos una pregunta de Enrique, pero me disculpa, Enrique, que hay un temita aquí en línea de lo que estamos hablando para después cambiar del tema. Mencionaste que el apoyo se puede dar a carteras ya vigentes. Eso significa que alguien que ya esté con un préstamo que califique dentro del sector pudiera lograr mejoras en los términos con su banco gracias a la garantía. Eso es viable, el planteamiento ese, y creo que en los términos se comenta que aplica no solamente a préstamos nuevos, sino ya vigentes, después que estén performing, por supuesto, ¿no? No Sí, están aquí sí, para garantizar morosidades, pero a ver si nos aclaras eso y de ahí le doy la palabra a Enrique. sí, exactamente. Por ejemplo, un banco que tenga ya un financiamiento con eh, un banco que ya tenga un financiamiento un hotel, por ejemplo, por dar ese ejemplo, que tenga ya un financiamiento con un banco, eh, eh, puede dos. Uno, trabajar, digamos, con el banco para lograr unos mejores términos y condiciones, dado que está el programa, que el banco, digamos, está afiliado al programa. Eso es importante. Y por eso nuestro objetivo ahorita es adherir al mayor número de bancos, porque si el banco no está adherido al programa, pues de nada sirve que el cliente vaya y le toque la puerta, ¿no? Entonces es importante que los bancos se adhieran y estamos trabajando en eso. Pero una vez el banco, digamos, mi banco de cabecera, yo como operador turístico o dueño de un hotel, está dentro del programa, pues podría ir a tocarle la puerta y pedirle, ¿verdad?, que dentro del amparo del programa podamos evaluar un crédito o evaluar condiciones de los créditos existentes, ¿no? Nosotros lo que pedimos a los bancos es que den el plazo más amplio posible, ¿sí? Dentro, obviamente, dentro de su análisis de crédito. Y como tú dices, sabiendo o viéndole la viabilidad al proyecto. Eh, eh, no estamos tampoco, como dicen, salvando los muertos, sino más bien los que están todavía dentro del sector, que necesitan un apoyo, pero que todavía tienen sus puertas abiertas y están en ese proceso de recuperación. Ese, digamos, es el candidato que queremos apoyar, ¿ya? Entonces tiene que haber una viabilidad. Y lo otro es también los bancos, como sabes, ya tienen unos créditos que están garantizados en sus carteras y pueden otorgar nuevos créditos. Entonces ahí también hay una oportunidad de recibir nuevas líneas de financiamiento, que si bien antes las estaban dando a 1, 2 o 3 años, ahorita la intención es que las puedan dar 7, 8, 9 años, ¿sí? Y eso lo que brinda es más amplitud en el repago, más oxígeno, mientras la demanda regresa en forma, ¿no? Gracias, Daniel. Y tengo a Enrique. Enrique, no veo que me redactaste algo, así que si de viva voz le tienes una palabra a nuestro orador, con mucho gusto. Aquí veo la pregunta, ¿una empresa puede someter un proyecto directamente al BID?
o tiene que ser a través de la oficina local. Entonces, ahí te comento, Enrique, que nosotros estamos en toda la región, ¿ya? Típica, aquí, por ejemplo, en Panamá tenemos un hub y tenemos más miembros del grupo, más colaboradores del grupo. Colombia, Panamá, Jamaica y Argentina son los hubs y es donde más empleados del grupo hay. Y tenemos distintas responsabilidades. Y aquí también tengo colegas que ven manufactura, que ven telecomunicaciones. Tengo un colega en El Salvador que ve para la región programas de agri y agronegocio. Así que no necesariamente ir a Washington. Si quieres, con mucho gusto, te puedo pasar o tienes mi contacto y me puedes indicar cuál es el proyecto y yo te puedo hacer la referencia con el oficial en donde esté. Y claro que sí, nosotros muchos programas pues trabajamos con los bancos locales como banco de segundo piso para proveer financiamiento, pero también tenemos una línea, digamos, de direct lending y lo hemos hecho ya anteriormente. Y un ejemplo muy puntual aquí en Panamá, por ejemplo, es el caso de la compañía que financiamos. Otro es Celina, que nació aquí en Panamá y tenemos una facilidad regional. Entonces, sí vemos casos directos y con mucho gusto te puedo apoyar con eso. Fabuloso. Bueno, Daniel, mira, gracias. Este tema a lo mejor era un tanto más técnico dentro del sector bancario, financiero, de multilaterales, de lo que tenemos el tema, pero creo que primero lograba dar un contexto de de novedades en el sector financiero. Creo que es una buena noticia para la economía que este tipo de garantías se suman a otras iniciativas que ya el BID ha tenido con Panamá, comprometido con nuestra economía. Creo que hay beneficios indirectos de iniciativas como esta. Nos aclaraste que a lo mejor ciertos proveedores no se van a beneficiar de estas garantías, pero si la salud financiera de una empresa que está directamente vinculada al sector turismo y su flujo de caja se alivia con términos más competitivos, mayores tenores de amortización, mejores tasas, mejor servicio de deuda, eso redunda en una mejor capacidad de este protagonista para Para hacer enfrentar frente, su... exactamente. Exactamente. Así que como mencionamos, el sector, el efecto multiplicador que tiene es importante, tanto a nivel de las empresas que se suman contratando como el sector per se. Así que sin duda esto es una buena noticia y tratamos, como menciono siempre en este foro, de traer buenas noticias, ya que las noticias no tan buenas las vemos todos los días en los medios. Pero Sí, no, Daniel, sí. exactamente, y como dice Rogelio, o sea, esto es un instrumento de tantos que como multilateral usamos para activar y reactivar el sector. Y como tú dices y dijiste al inicio, o sea, el sector turismo es gran parte, o bueno, prepandemia y esperamos que se recupere. Sí llegaba a esos niveles del 14-15% del PIB y el nivel de empleo. Y no solo eso, sino que también es un segmento que permea en la distribución de riqueza en todo el tejido nacional, ¿sí? ¿No? Se concentra hoy en día, pues no desafortunadamente, pero para bien o para mal, se concentra en Ciudad de Panamá, pero es un segmento que tiene mucha capacidad de poder generar riqueza y generar desarrollo en otras regiones del país. Y ahí es donde estamos, digamos, apuntando. Como decía esto al inicio, de vuelta, este es un programa, tenemos otros programas a nivel del BID público que vemos las ciudades con vocación turística, que eso es un crédito de $100 millones a nivel nacional que estamos directamente financiando y que el gobierno está ejecutando ciertas obras en distintas ciudades. Tenemos también una iniciativa de patrimonio nacional, que son la revitalización de todos los cascos y las zonas aledañas, también financiando ahí directamente el sector público. Entonces, hay, digamos, como multilateral tenemos un reach bastante amplio y lo que buscamos es poder apoyar a distintos niveles la reactivación del país en general, así como tú dices, la economía panameña, ¿no? Y en este caso en particular, pues nos enfocamos en el turismo, que fue uno de los segmentos más golpeados por la pandemia, y lo que buscamos es ver cómo dentro de los instrumentos financieros que tenemos,
cómo poder apoyar la reactivación de ese sector que, como tú dices, va a tener un efecto multiplicador, un efecto catalizador y de vuelta, parte de lo que estamos financiando es ese capital de trabajo para poder hacer frente a planillas, a gastos y a proveedores, que eventualmente muchas de las empresas que pueden estar aquí tienen esa relación, ¿no?, con alguien del sector. Entonces, eso creo que es importante mencionar. Claro que sí, Daniel. Bueno, Daniel, de parte de AmCham Panamá y del Comité de Finanzas, te agradecemos tu tiempo y siempre que se tengan buenas noticias para la economía, sabes que este foro siempre te da la bienvenida. Y a los miembros participantes, gracias por su tiempo. Nos acompañó Daniel Arévalo, oficial de país para BidInvest. Ha sido una charla muy interesante, creo que nos deja un ambiente positivo. Así que, Daniel, gracias nuevamente para sacar un espacio para nosotros de tu agenda regional y local. Y ya veo que estás muy activo con nuestros colegas banqueros. Así que éxitos en Así tu es. gestión y esperemos que toda esta iniciativa logre su propósito para el beneficio de todos. Así es. Bueno, muchísimas gracias y un gusto estar aquí. Muchas gracias, Daniel.